Si usted está aquí es porque no ha sido la única persona que ha tenido el problema de poder enlazar nuestra cuenta de PayPal a Nequi. Lo más duro y lo que la gran mayoría de nosotros podemos y reconocemos es de que sencillamente nadie nos da una respuesta, ni el banco emisor ni PayPal, por más que busquemos en el buscador de Google. Pero este es un tema bastante profundo de poder explicar por qué esas razones nos rechazan nuestra tarjeta de primera mano. Aún así hay otras formas más sencillas, vamos a ir el paso por paso de cómo podemos hacerlo. En este video breve les voy a mostrar los primeros pasos sencillos de por qué nos salen esos errores. Muchos de ustedes explicándole esos pasos, esos primeros pasos para no enredarnos tanto y dejar de hablar tanto, Alejandro, porque yo sé que usted tiene tiempo muy valioso, pero les voy a mostrar en breves segundos o en minutos de cómo podemos hacerlo, de cómo podemos verificar con los pasos básicos y sencillos nuestra cuenta de PayPal. Eso sí, sea paciente, esto requiere de paciencia, pero si no quiere perderse la otra información, porque va a ser el segundo video con información digamos más profunda, si el tema de su tarjeta es cada vez más difícil, entonces lo invito a que se suscriba. Por lo general no lo hago hasta que muestro información valiosa, pero lo invito a que lo haga. De antemano les agradezco a todos los que lo han apoyado y los que lo han hecho. Entonces, para no hablar tanto y ir al grano, entonces vamos a verlo. Así que entrando en materia, antes de hacer las pruebas con nuestro dispositivo o con la aplicación como tal, entramos a la ayuda de PayPal que nos brinda la página como tal y nos responde en parte lo que dice acerca de por qué ha rechazado la tarjeta de crédito o débito, en este caso de Nequi. Una de las primeras razones menciona que el proceso de PayPal para aceptar pagos de tarjeta, antemano PayPal lo dice, es riguroso, es difícil y todos lo corroboramos porque es así nos ha pasado. Pero dice, esto ayuda a evitar, digamos que en este punto voy de acuerdo con lo que dice PayPal, sí, pero no del todo. Dice, esto ayuda a evitar que las personas paguen cosas con tarjetas robadas no autorizadas. Para entenderlo un poco, PayPal menciona de que cuando alguien quiere vincular como primera vez cualquier tarjeta a PayPal, automáticamente o de primerazo ha sido rechazado porque a veces piensa que es robada, entonces para evitar ese proceso lo hace de antemano. A muchos de ustedes les he dicho de que tengan paciencia, de que lo vuelvan a ensayar entre 1 o 2 horas y automáticamente PayPal lo hace. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes donde algunos de ustedes lo han manifestado y lo han mostrado y hay pruebas verídicas de que así ha sido, de que sí se ha podido vincular aunque ha sido de paciencia. Dice, el proceso de selección es complejo y en raras ocasiones afectará a las tarjetas válidas. Eso requiere de tiempo, de ser paciente. Pero dice de que cómo podemos hacerlo si de antemano, de primera mano no lo hace. Dice, si realiza operaciones bancarias en línea, por lo general solo tarda unos minutos en enlazar su cuenta, lo que por lo general no aparece porque automáticamente nos sale el mensaje ha sido rechazada por su banco emisor y etcétera, 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 y no se puede. Pero dice, para comenzar, vaya a la cartera de PayPal y asociar cuenta o tarjeta de cuenta bancaria. Entre comillas, no se vaya a ir, quiero darle este dato. Muchos me preguntaron, venga Alejo, ¿usted por qué la asocia como tarjeta y por qué cuenta bancaria? Porque cuando lo asociamos como tarjeta de crédito, tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? De que cuando usted lo hace con tarjeta y lo puede vincular, usted puede comprar como mediador a PayPal y automáticamente su dinero sale de su cuenta de Nequi en el caso del disponible que usted tenga. No se necesita verse el dinero reflejado, entonces usted puede comprar directamente en PayPal donde digamos que no tengan tarjetas, pero que sí tengan el medio de pago de PayPal. Porque a veces lo recomiendo con cuenta bancaria, porque en cuenta bancaria automáticamente lo hace, solamente necesita el código. ¿Sí? En este caso de Bancolombia, o a veces cuando vinculamos otras tarjetas nos aparece el código, o como cuenta bancaria, si la vinculamos podemos retirar el dinero de fondo a nuestra tarjeta como tal, pero ya si quiere hacer compras puede hacerlo desde la tarjeta física. Pero bueno, creo que estamos hablando mucha información. Vamos a ir a las prácticas y a mostrarles con pruebas físicas de que algunos de ustedes me han dejado acerca de esta asociación y de que sí ha sido posible, pero también dando respuesta al por qué es tan difícil poderla vincular con los primeros pasos y cómo vamos a ir paso a paso a verificarla.
Y con toda probabilidad puede que a ustedes les salgan imágenes como estas al asociar la tarjeta. Si ustedes notan, es la nueva de Visa y le dice el banco emisor ha rechazado tu tarjeta. En este caso, tanto esta como esta imagen son de algunos suscriptores los cuales me han mandado información a mi cuenta de Instagram, donde a muchos de ustedes les he podido ayudar. ¿Cuáles serían los primeros pasos para entonces poder, digamos que, solucionar este problema? Automáticamente entonces nos vamos a ir a nuestra cuenta de PayPal, sea en la página web o sea desde nuestra aplicación, y vamos a tener en cuenta estos factores. Primero, recuerde que cuando se la rechace de primera mano, espere, sea paciente. Cuando dice que su banco emisor lo ha rechazado, recuerde lo que mencioné al principio. Una de las razones es porque piensa PayPal de que esa cuenta es robada, así que esperen unos minutos o unos segundos. Les voy a mostrar una prueba de una suscriptora. Es el comentario de Evelyn Peña, donde ya hace unos días le había escrito y donde me menciona de que el proceso de Nequi al principio con la información de la tarjeta, que hizo el proceso y dice que cuando quiso confirmarla me salió el mensaje de error y decía que el banco emisor lo había rechazado. Pero noten lo siguiente, no sabía por qué. Por lo general nadie lo sabe, nunca lo explican, incluso uno llama al banco emisor y tampoco dan la respuesta, pero dijo que el proceso de inmediato no le aparecía ni el cobro de la tarjeta. Luego le enviaron el código y por fin estaba confirmada y enlazada. Es como si todo fuera cuestión de esperar unos días. Correcto, entonces lo que nos muestra Evelyn de primer paso es simplemente esperar, ya que como les había mencionado, vuelvo y reitero, en muchas ocasiones PayPal automáticamente lo rechaza porque piensa que es robada. Para verificar los otros pasos con PayPal, por las cuales razones a veces no nos rechazan, vamos a volver a nuestra cuenta de PayPal. Entonces, una vez más en nuestra aplicación o nuestra cuenta de PayPal, vamos a tener en cuenta estos factores a la hora de asociar. Primero, en nuestra configuración debemos tener enlazado o confirmado nuestro correo electrónico, que es donde nos va a llegar. Si en este caso la cuenta es muy nueva, si la cuenta de PayPal es muy nueva, puede que se demore un poco más en vincularla, ya que PayPal automáticamente no lo hace. Segundo, que sus datos de residencia sean los correctos, sean los precisos y también estén verificados. Además de los otros datos que también PayPal nos pide, ya que eso quiere comprobar de que somos personas naturales, no un robot, o que no simplemente hacemos cuentas y cuentas con el fin de pronto de estafar o de robar. Tenga eso en cuenta a la hora de vincular su cuenta de PayPal. Digamos que son los pasos más básicos y sencillos para poderla vincular. Para dar finalidad a este video, ya que es bastante largo y digamos que el otro tema es más profundo acerca de por qué es tan difícil poderla vincular, voy a dar los últimos datos que dan aquí, esperando de que esta información les sirva. Pero les digo, sean pacientes, haga cada paso y vuelva y realícelo, porque seguramente muchos van a decir: Alejo, es que usted no mostró con veracidad. Es que no hay forma de mostrar con más veracidad los primeros pasos, en este caso los más sencillos, para poderla vincular. Si esto no le funciona es porque tiene un problema mayor, que por eso le digo, en el próximo video entonces estaré mostrando un poco más de cómo hacerlo. En la primera, hablando un poco, si intentó asociar la cuenta de PayPal, dice, y recibió el mensaje de error, menciona: la dirección de la tarjeta que ingresó para su cuenta de PayPal es diferente a la que aparece su cuenta o su tarjeta. En este caso, si es Nequi, les digo de antemano lo que les recalco los que los mencioné ahora. Tanto los datos que debe tener en su cuenta de PayPal como correo, dirección, teléfono, nombre, cédula, etcétera, deben de ser los mismos que deben de estar vinculados a su Nequi. Si no, no lo puede hacer. Por eso dicen la opción que hacer: revise el estado de su cuenta de la tarjeta para asegurarse de que ambas direcciones coincidan. Si está seguro de que ingresó la información, dice llame a la compañía. En este caso llame a Nequi, aunque a veces es más difícil, pero si hace esto tiene que volver a esperar para volverla a vincular. Número 2. Una tarjeta solo puede ser asociada a una cuenta de PayPal. Sí. Si su cuenta de Nequi, digamos que la tiene vinculada a otra cuenta de PayPal, no puede asociarla a una segunda. Entonces, ¿qué debe hacer? Elimine la otra si ya está bloqueada la cuenta y no le funciona. Y si creó otra, inténtelo, pero si la cuenta de PayPal es nueva, dele paciencia. Otro dato:
de que ahora como Nequi la tarjeta está muy nueva, seguramente para cuando pasen los meses y usted esté viendo este video, tal vez las circunstancias se hayan cambiado, pero ahora por cambio de franquicia se ha demorado para hacerlo. Tercera, la compañía emisora de su tarjeta no aceptó la autorización de $1 o a veces $1.90 para la verificación de ella, entonces debe recargarla o debe tener ese saldo disponible en su tarjeta para poderla hacer. Si también dice que no lo hace, puede llamar a la compañía emisora de su tarjeta, en este caso al banco, ya que no permitió de que PayPal le hiciera la compra. O sea, está mostrando de que sí la va a hacer, pero su tarjeta al no tener saldo, o si lo tiene, el banco no lo ha dejado, entonces puede llamar. La última, asoció su tarjeta a su cuenta de PayPal, pero ingresó el código de seguridad de la tarjeta incorrectamente 3 veces. ¿Qué pasa en estos casos? Que cuando tratamos de ingresar los datos, como son los 16 números, el código CBB, código de seguridad o fecha de expiración, a veces ponemos mal uno de todos esos números. Volvemos y lo intentamos y por error volvemos y nos equivocamos. Y volvemos y lo hacemos y volvemos y nos equivocamos. A mí me pasó. ¿Y qué debe de hacer en ese caso? Debe esperar por lo menos 3 días hábiles, porque incluso le puede llegar un mensaje a su correo diciendo lo que pasó. Y debe esperar por lo menos 3 días hábiles para volverlo a intentar, porque PayPal piensa, como les hablé al principio, de que alguien está intentando robar sus datos. Por eso se puede demorar hasta 3 días y vuelva y lo intenta. Así que en resumen, espero una vez más de que haya sido de gran utilidad la información. Aún así falta la parte 2, que es donde voy a entrar a profundidad con el tema. Recuerden ingresar a mi página alejorodriguez.com, donde también voy a estar dando más información, aunque está muy nueva y la sigo actualizando y estoy trabajando en ella para tener más información por escrito, la cual a ustedes también les puede beneficiar, y otras cosas o temas de interés. Eh, una vez más, entonces, simplemente soy Alejo Rodríguez. Espero que siga siendo de gran utilidad el contenido que subo. Si tienen alguna sugerencia, pueden dejarlo siempre en los comentarios. Y simplemente entonces nos vemos en un próximo video.